En la televisión española de los años 80 hubo varios programas humorísticos que se dedicaron a la burla de políticos, como el de don Pedro Ruiz, donde se ridiculizó a figuras como don Manuel Fraga Iribarne, el propio don Felipe González o don Adolfo Suárez. Pero el 23 de febrero de 1988 hubo un programa en televisión española que cruzó una barrera que hasta entonces no se había cruzado. Una burla al presidente de la Generalitat de Cataluña, don Jordi Pujol, y además al Fútbol Club Barcelona y a la Virgen de Montserrat. Fue el programa Viaje con nosotros, que dirigía el showman vasco don Javier Gurruchaga, y el sketch había sido propuesto por el catalán don Albert Boadella, jefe del grupo Els Joglars. ¿Qué os pasa, mercenarios? ¿Que es que nos hemos cubierto lo bastante de oro? ¿Y me estáis buscando la ruina? Y a mí nadie me mete un gol, que aunque mida 1,40 m es porque el peso de mis atributos no me ha dejado crecer más. Ya oléis las pesetas, Para estos hijos espabiláis. Venga, va, el concurso de los domingos, pero a meter goles. Primera pregunta. En Cataluña se baila la cumbia, no, polka, la rumba, bando, ajota, la sardina. la sardana. La sardana. Por vuestra culpa, mi niño me ha salido periquito del España. ¿Lo veis? La reacción no se hizo esperar. Los medios de comunicación nacionalistas catalanes definieron aquella emisión como indigna. Varios pueblos de Cataluña dictaminaron que el señor Gurruchaga y el señor Boadella eran personas non gratas. Y en reunión extraordinaria, la Junta Directiva del Fútbol Club Barcelona hizo un comunicado repudiando aquella burla en televisión española. El periódico La Vanguardia del Grupo Godó, dirigido por don Joan Tapia, publicó un artículo en el que decía: en un programa que se pretende humorístico, se hizo chanza de cuestiones que afectan a las más íntimas creencias políticas y religiosas de Cataluña. Hay que rechazar todo aquello que conlleve la burla de convicciones de un colectivo. Por su parte, en el periódico de Cataluña, del Grupo Z, en un artículo firmado por el señor Villatora, que era presentador de TV3 en aquel momento, se decía, entre otras cosas, que lo malo no era lo que había hecho el señor Boadella, sino que lo hubiera permitido Televisión Española. TVE dio cancha a un montaje burlesco en una determinada dirección, cuando no está nada claro que lo hubiese dado en otras direcciones. Y a todo esto crecía la prensa de ámbito nacional. El periódico de derechas, ABC, estaba habitualmente en contra de todo lo que hiciera Televisión Española en aquella época. En cambio, el diario de izquierdas El País publicó varias columnas sobre el tema defendiendo el programa del señor Gurruchaga y sorprendiéndose de que como Cataluña, que en los años 70 era la comunidad española donde había más aperturismo y más transgresión y más libertad, ahora parecía ser la que tenía mayor número de tabús. Don Vicente Verdú escribía: Cataluña hoy acaso sea dentro del Estado español una de las más beatas y aquella donde más ha prosperado el vicio de torcer el gesto. El no nos quieren es el frontispicio donde se refugian los apuras. Eso no se dice, eso no se hace, eso no se toca. He aquí el creciente lema político. Doña Rosa Montero, también El País. A principios de los 70, Cataluña era un oasis de modernidad y tolerancia, distinto al resto del país. No se entiende que anden desbarrando de ese modo. Con esa manía que han cogido de rasgarse las vestiduras, un día sí y otro también, las fuerzas vivas catalanas se están poniendo aburridísimas. Lo más curioso es que apenas unos pocos días después, ese mismo programa hizo una burla muy destacada al presidente del gobierno, don Felipe González, el famoso sketch del enano. Ni el señor don Felipe González, que felicitó personalmente a los responsables del programa, ni el Partido Socialista Obrero Español, ni los poderes fácticos del Estado definieron aquel programa como una intimidad ni declararon non grato a nadie. El problema era si medios de comunicación podían hacer burla de elementos que pudieran ser considerados identidad de Cataluña. Porque si estas burlas se hacían en un medio de clara integridad catalana, no había peligro. Pero si se hacía un medio de fuera de Cataluña, siempre tendrían el riesgo de poder ser tachadas de anticatalanas. Que durante el largo mandato de don Jordi Pujol al frente de la Generalitat de Cataluña, TV3, la cadena pública dependiente de la Generalitat, no hizo ni una sola parodia del señor Pujol.